Vas caminando y nos escuchas en tu smartphone. Estás trabajando y sonamos en tu PC. El fin de semana, también armonizamos tu día. Llévanos a donde vayas. Escúchanos, estés en donde estés. El fin de semana es distinto. Es sonoro. Dicen que la última pincelada de un cuadro la pone quien lo mira. Y en la radio es quien la escucha. GDS Radio Mar del Plata. www.gdsradio.com.ar. La radio que nos une. Estamos por ti. Buen día, bienvenidos a GDS Radio Mar del Plata, los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. A través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Hola, muy buenos días. Y quien les habla, Ana Buoso de Bretones. En la operación técnica nos acompaña Guillermo Daniel San Martino. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar siempre con nosotros, por tu aporte y por hacer que este programa cada sábado salga mejor. Todos los oyentes te agradecen. Esperamos el llamado de los oyentes para compartir la reflexión y también sus opiniones con mensajes de voz o escritos o por WhatsApp al teléfono más 54 223 424-6646. Reitero, mensajes de voz, escritos o WhatsApp al teléfono más 54-223-424-6646. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Viktor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras, porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido. Nuestro lema es sí a la vida a pesar de todo e incondicionalmente. Nuestro próximo encuentro presencial se va a llevar a cabo el día 20 del corriente a las 20 horas en salones parroquiales de Nuestra Señora de Fátima. Güemes sin número entre Alberti y Rausa. Teléfonos fijos 482 0964 472 29 66 495 32 55. Celulares a disposición, llamadas o WhatsApp, prefijo 0223 689 0647 423 59 33 568 82 05 550 69 19. Aquellas personas que deseen adherirse a las reuniones virtuales a través del Zoom pueden comunicarse con Gaudencio al 223 5 400 399. El próximo encuentro por Zoom se llevará a cabo el lunes 27 del corriente a las 20:30 horas. Nuestro correo electrónico escueladevida2002@outlook.com. Página web www.escueladevidamdq.com.ar. Facebook Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos. Nos pueden escuchar por internet www.gdsradio.com.
www.cronosmdq.com, o bien descarga la aplicación de la radio. Nos encontrás como GDS Radio en todos los sistemas operativos de tablets y celulares. Sábado 18 de mayo de 2024, Día de la Escarapela Nacional, programa 1162 de Dialogando con la Vida. Bueno, como siempre vamos a pasar los mensajitos que hemos recibido después del programa pasado, que fue la retransmisión de una entrevista al doctor Hugo Sherbar, que tuvo mucha repercusión, y entonces vamos a comentar con ustedes los mensajes recibidos que ya desde antemano les agradecemos. Estuve escuchando el programa del doctor Sherbar, muy fuerte, realmente. Al principio pensé que era como un speech que tenía el doctor como para favorecer sus terapias, pero después me di cuenta que, como decía Paco, la logoterapia es obvia y realmente el amor todo lo puede, el amor todo lo sana. Así que les agradezco que pusieron al aire este programa otra vez, porque ya dejan de ser programas, se transforman en clases de vida que realmente nos sirven para nuestro interior, para tratar de ser mejores. Les agradezco, les mando un beso enorme, un abrazo. Analía Mastrobono. La compañera Nancy, que siempre está tan atenta y nos acompaña cada sábado, que dice: gracias a la escuela y a GDS, no se imaginan qué ayuda es escuchar hablar de temas tan complejos desde una perspectiva logoterapéutica. Ojalá yo hubiera encontrado estas palabras 30 años atrás. Bueno, Nancy, como expresión de deseo está bueno, pero todo en la vida nos llega en el momento que tiene que llegar. También nos escribió Esther López Báez de Paraguay, y Esther nos dice: buenos días a todo este equipazo. Excelente el tema de hoy, como cada sábado. Es importante mantener siempre vigente la lucha por la visibilidad a esta enfermedad para tener más oportunidades de asistir a tiempo para el tratamiento. Bueno, Esther, muchas gracias. Berenice Ramiro Velázquez dice: buenos días GDS. Guillermo Daniel San Martino: excelente el programa de hoy, muy interesante. Recordemos que Berenice es de México, Pachuca. Un cariño muy grande a Analía, una oyente fiel, cariñosa, auténtica, que pudo interpretar la intención de este programa: compartir experiencias de vida, compartir opiniones. No falta nunca ese agradecimiento auténtico que es recíproco, y haces referencia al programa que hicimos con el doctor Sherbat unos años atrás, y que casualmente también Paco Bretones hizo su aporte. Se destaca indudablemente, como vos bien lo decís, lo humano del hombre, esa obviedad. Estos dos programas que causalmente hicimos que coincidieran, uno por una fecha de calendario que fue el Día del Lupus, y otro porque el tema expuesto por Paco en el 93 veíamos que era de una actualidad, como todos sus aportes. Digo, no fue casual, fue causalidad, porque son dos personas, han sido dos personas, cada uno en su tarea de vivir, que estaban, digamos, movidos e inspirados por el otro, por el bien del otro, pero básicamente para que el otro, reconociéndose único y irrepetible, pudiera detenerse y tomar las riendas de su propio destino e ir construyendo su propia vida. En los dos, en la vida de estas dos personas, no decimos personajes, decimos personas
hay una coherencia, hay una autenticidad y, como bien lo comentábamos, Susana, unos programas atrás, ha habido una disponibilidad para que el otro tomara conciencia de la gran facultad, del gran poder que cada uno tiene para ir construyéndose como persona cada día. Son programas de referencia. Nosotros tenemos varios programas grabados a lo largo de 22 años de personas que nos han visitado en los estudios, profesionales, hombre común de la calle, alumnos de logoterapia, papás de la escuela de vida. Y es una riqueza desde lo humano, desde lo existencial, que nosotros sabemos apreciar y valorar, porque hay una gran identificación. Sabemos que son historias similares, pero que cada uno las ha hecho únicas e irrepetibles. Y cuando tenemos la posibilidad, como por ejemplo a través del programa de radio, compartirlas, comunicarlas, expandirlas, para que otros también, al margen del tiempo, al margen del 2006, del 1993, del 2005, del cualquiera sea el momento en que esas apreciaciones se difundieron en un primer momento, al margen del tiempo, son atemporales. El tema está impuesto, está puesto, está explicado y despierta esa inquietud en cada uno de las personas que lo escuchan, de nosotros que lo hemos escuchado una vez y seguimos escuchándolo, ese tipo de inquietudes de decirnos a nosotros mismos, a ver, ¿dónde ajusto un poquito mi proceder, mi manera de actuar, mi actitud frente a la vida, frente a los momentos de crisis, frente a los momentos de alegría? Es siempre como una referencia, como un termómetro que tanto usamos en la escuela de vida para ir nosotros tomándonos la temperatura de nuestro hacer y de nuestro querer hacer a favor de los otros y de nosotros mismos. Sí, como vos decís, por ejemplo, en el programa pasado del doctor, todos habrán escuchado el agradecimiento, el gracias, me salvó la vida, etcétera, etcétera. Y este programa, como dijimos, se hizo en el 2005. Y la actualidad que tiene las palabras y la coincidencia, ¿no? Porque son 19 años y sin embargo, en la actualidad, estas palabras del doctor siguen motivando a gente que sigue padeciendo la enfermedad y ayuda mucho todo lo que dijo. Para reiterar, vamos a ser reiterativos con lo que dijo Ana, ¿no? Ver a la persona no como una enfermedad, sino como un todo. Eso es lo valioso, esa parte de humanidad que ha demostrado el doctor, y ni que hablar también del doctor Bretones durante toda la vida, y de esa forma es que, bueno, siguen en la vida de todas aquellas personas que han tocado con su accionar. Sí, y esa era casi una idea fija de Paco al insistir desde sus clases durante muchos años que pudiéramos ver la diferencia entre quiénes somos y qué es lo que nos está pasando. Que a veces todo, especialmente en los casos de enfermedad o de trastornos, todo tiende a que uno se identifique con lo que pasa, con lo que le sucede, y entonces no hay ningún resquicio como para darse cuenta dónde están las herramientas, los medios para poder afrontar y autodistanciarse. Es la humanidad a flor de piel de Paco, del doctor Hugo Sherbat, que veía, además de la enfermedad tangible, existente, confirmada por todas las pruebas de lo biológico, de una persona, de su ser biológico, llegaba a la parte que nunca enferma, que es lo humano del hombre, la tercera dimensión, en cuanto recurso para afrontar lo que está enfermo. ¿No es cierto, Susi? Sí. Esas tres dimensiones que siempre traemos a referencia y a colación para ir entendiendo un poco los temas. Bueno, vamos a dejar un poquito abierto esto, porque en todo esto que Ana acaba de comentar
está la autotrascendencia, el ver al otro, esa tercera dimensión, ver a la persona en su totalidad. Pero bueno, son cosas que merecen una explicación un poquito más amplia, que lo vamos a hacer luego. Porque también tenemos mensajes sobre el programa que hicimos hace 15 días con la entrevista o con la charla de verano del doctor Francisco Bretones, como bien dijeron las personas que mandaron sus mensajes, más que una charla fue una clase, y una clase de vida. Y todos los que nos siguen escribiendo, nos siguen comentando, que lo tienen presente, que le agradecen haber podido cambiar el rumbo de sus vidas, que les salvó la vida en momentos de crisis, que su vida fue un antes y un después de conocerlo a Paco, así como también un antes y un después de conocer la logoterapia. Bueno, simplemente queremos decirles a todos muchísimas gracias. Realmente todos estamos marcados por Paco Bretones, y por eso siempre digo que nos vamos convirtiendo en agentes multiplicadores, todos aquellos que elegimos y decidimos continuar los postulados de la logoterapia. Y en mi caso siempre tengo que decir que la conocí, si bien el creador es Viktor Frankl, esto no se puede dejar de reconocer, pero a mí llegó de la mano del doctor Bretones, lo cual considero un privilegio. Y no soy la única, también hay muchos mensajes que se sienten privilegiados de haberlo conocido, de compartir sus clases y también escuchar su sabiduría. Sí, la marca que nos dejó Paco, podríamos identificarla como la ocasión de conocerlo. A partir de ahí es el encuentro, es la posibilidad de escuchar a alguien que constantemente está diciendo verdades, que él las comprobó en su propia vida. No nos pasó la receta, sino que nos dio la ocasión de que tomáramos conciencia del ser libre, responsable, consciente y amoroso, de que la vida merece ser vivida, que tenemos un tiempo cronológico disponible que no sabemos cuánto, pero que vale la pena vivir. El sí incondicional a la vida es justamente eso, un sí sin condiciones. Entonces, Paco nos tocó, Paco llegó a nuestra vida, pero él siempre decía: si hay un despertar, si hay un antes y un después, no de mí, dice, porque yo estoy hablando, pero podría haberlo dicho otra persona, pero nosotros sabemos que era su manera de decir las cosas, también la que nos dejaba la impronta. Pero tomen conciencia, aprendan a ver de que tenemos cada uno de nosotros la posibilidad, las potencialidades para desarrollarnos como persona. ¿Hay un antes y un después de Paco? Sí. ¿Hay un antes y después de la logoterapia? Sí. Y hay un antes y un después de cada uno de nosotros, porque hemos decidido asumir la responsabilidad de ser creativos para este proceso de humanización que no debe terminar nunca. Lo vimos en Paco, lo vimos en el doctor Hugo Sherbat, lo vemos en un montón de personas, lo hemos visto, y esperemos que desde cada uno de nosotros también podamos hacer un poco el reflejo de todo lo que hemos aprendido y del compromiso de darnos cuenta de que somos los únicos responsables de ir construyendo nuestra propia vida. Bueno, ahora también, Guillermo, en este caso, si hay algún mensaje de voz por el programa del doctor Bretones, quisiéramos escucharlo. Escuché tantas veces el programa que bajé las escaleras de la biblioteca y me recibí el silencio de la sala. Elegí la butaca cómoda que hasta la cuerina se acomodó para oír, y esperé con las mismas ansias la presencia de Paco, iluminado además que por las luces del escenario, y empecé a escuchar.
siempre vanguardista, adelantado a la época, porque está pasando esto mismo con el hombre cada vez más. Solo voy a rescatar una frase: sí a la vida a pesar de todo. Desglosarla para entenderla en cada letra. Gracias por pasar esta inolvidable clase. Un abrazo para todas, Analía Mastrobono. Analía, gracias por tus palabras. Vos sabés que esa descripción que vos haces al entrar a la sala de conferencias del Centro Cultural Osvaldo Soriano y visualizarte el momento de entrar, de sentarte y de ver y escuchar a Paco, personalmente es un ejercicio, es algo que a mí me sucede muchísimo. Yo escucho un cassette de Paco y lo ubico hasta esa respiración de esfuerzo que hace, balanceándose en el borde del escenario, temiendo que cayera por la vehemencia, y todo eso que vos bien describís forma parte de la manera de transmitir el conocimiento, digamos, las ideas, en el caso concreto de la logoterapia, de los ejemplos, de su historia, de su madre, de gente que ha conocido, ni que hablar de los padres de la escuela de vida. Y eso es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque han sido personas significativas en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, como bien decía Susana, nos tocaron, nos marcaron. Y uno hasta reproduce, trae en el recuerdo el escenario, ¿no? Las idas a las charlas, el café previo. Me acuerdo con Alejandro, tantos cafés previos que nos juntábamos un montón en la cafetería de la biblioteca pública del Centro Cultural Osvaldo Soriano, esa previa del café con la factura y la media luna. Era todo un ambiente que se iba creando. Primero, yo estoy segura y lo he comprobado, de una admiración y un cariño que despertaba Paco completamente. Lo mismo se me ocurre hacer el paralelismo con el doctor Hugo en los pasillos del hospital. Después esos lazos de amistad que en algunos casos han sido tan estrechos y que siguen, porque es el día de hoy que uno se encuentra con gente y dice, ay, ¿te acordás de? Y traemos al presente las vivencias. Y entonces uno extraña, sí, tenemos nostalgia, pero sentimos una alegría. Nos volvemos a reír de las cosas que hemos pasado juntas, del esfuerzo, de las tristezas, de llorar juntos, de acompañar a personas que tanto nos necesitaban. Y están incorporados, por eso yo digo, no, el que se muere no deja ningún vacío, sino que al contrario, está en plenitud en la vida de cada uno de nosotros. O sea que creo que tenemos que abrir bien las anteojeras para descubrir más Pacos, más Hugos, Sherbat, más nosotros mismos, porque la gente está buscando la humanidad en el otro, la propia humanidad y la humanidad en el otro. Destacar la humanidad, Elio Aprile decía, humano después de todo, como quieren decir, no es poca cosa ser humano, pero tengamos en cuenta que tenemos que ir reconstruyendo y dignificando la propia humanidad. Bueno, y esa es tarea como ser únicos e irrepetibles de cada uno de nosotros, formar parte e ir haciendo el trabajo, pero en nosotros mismos, autoconocimiento, autocrítica, reflexión, pero mayormente acción, decidir ser parte de esta humanización por la que tanto bregaba últimamente en su vida Víctor Frankl, de la misma manera que lo hacía Paco. Sí, Analía dice, Paco fue un vanguardista. Sí, realmente fue un vanguardista con los pies muy bien puestos en la realidad del momento, pero con esa capacidad innata también, pero como consecuencia de mucho estudio, de mucha investigación, mucha preparación,
La experiencia de la muerte de nuestra hija puso el plus para poder ver a los otros desde el sufrimiento, comprenderlo, acompañarlo, compadecernos, que no quiere decir sentir lástima, ¿no es cierto, Susana? Nada que ver, nada que ver. Y entonces, vanguardista sí, porque tenía esa facilidad de ver con muchos años de anticipación el curso de la historia, siendo buen profesor de historia también. Como adjetivos calificativos, por eso decimos vanguardista, revolucionario, provocador, vehemente, maestro. Bueno, creo que con estas hermosas palabras dedicadas al doctor Bretones y con el cariño que le tenemos al doctor Hugo Sherbart por todo lo que ha hecho, nos despedimos para irnos al primer corte musical. Tiene el andar cansado y a sus espaldas 60 y tantos años de esperanza. Tiene una casa, verdugo de sus manos y sus espaldas. Cuando amanece el día, camina y canta, buscando de la tierra en las entrañas el pan caliente. Milagro que realiza cada mañana. Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba. Y entre sus manos, florecen a escondidas algunas llagas. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Tiene un interrogante sobre su cara. Tiene un camino. Tiene un camino. Le gusta ser amigo de sus amigos. Quiso cambiar su vida, dejar la aldea, mas no pasó de ser una quimera, una quimera que se quedó dormida entre la tierra. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Luce sobre su pecho camisa blanca. Con su mirada
con su mirada. Me dice que la vida no vale nada. $494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Bárbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Concurría a las clases de logoterapia un señor que se sentaba, siempre segunda o tercera hilera de butacas, a la izquierda del escenario en donde estaba Paco, que a lo largo de los años se convirtió en un gran admirador, pero un gran amigo por sobre todas las cosas. Nuestro querido amigo Santiago Berrillo, a quien le mandamos un beso enorme y un cariño muy grande. Entonces Paco en una de las clases insistía tanto en que nos reconociéramos únicos e irrepetibles, y además abordando un poco el tema de la depresión noógena, de la depresión reactiva y demás, insistía tanto en que supiéramos diferenciarnos del ser persona de lo que nos estaba pasando en ese momento, ya sea en la dimensión biológica o en la dimensión psicológica. ¿Por qué hago referencia a nuestro amigo Santiago? Porque Santiago entendió tanto el concepto, la esencia de la clase, que como persona que tenía ciertas dolencias, iba por supuesto al médico. Y más de una vez, contado por él mismo, a los médicos del hospital les decía: yo no soy el hipertenso, yo soy Santiago, quien tiene hipertensión. Creo que eso es medular también un poco para entender, volvemos un poquito a lo que dijimos en el primer bloque, el aporte o la aproximación que tenía a sus pacientes el doctor Hugo Sherbert. Lo que tenemos realmente es importante, por eso la conjunción de las tres dimensiones, lo biológico y lo psicológico, pero rescatando lo que nosotros somos, a pesar de, vemos la posibilidad de autotrascender. Y entonces siempre digo yo que la columna vertebral de los conceptos de la logoterapia es la imagen de hombre que nos presenta Frankl para llegar a la autotrascendencia, y es un todo, como nos lo han demostrado, como dijo Ana, tanto Paco Bretones durante sus clases y el doctor Hugo con su acción en la enfermedad. Recordemos que nosotros tenemos una dimensión biológica y una psicológica, y que todo lo que tenemos se puede perder. Cuando tenemos un problema en lo biológico, ¿qué hacemos? Vamos al médico. Y si tenemos la dimensión psicológica medio desajustada, vamos al psicólogo. Posiblemente nos puedan ayudar, pero hasta ahí. Siempre
si no tienen en cuenta que tenemos una tercera dimensión. Lo biológico y lo psicológico lo tenemos y lo podemos perder. En cambio, la dimensión espiritual, humana, no ética, es algo que tiene que ver con el ser. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos libertad y responsabilidad para conciencia y amor, de donde devienen todas esas acciones que tienen que ver con el compromiso, la disponibilidad, la compasión. Bueno, no tiene techo, eso depende de cada uno de nosotros y está al alcance de la mano. Solamente tenemos que decidir, accionar y apelar a esta dimensión para cuidarnos. La logoterapia tiene como fin, la palabra logo quiere decir sentido, y la palabra terapia, que generalmente se utiliza como curar, en logoterapia se utiliza para cuidar. Y en tal caso, ¿cuidar qué? Cuidar nuestra salud mental. Y cuando nosotros cuidamos nuestra salud mental, nos sentimos bien, vamos logrando armonía en nuestro cuerpo y en nuestra psiquis. Entonces llevamos una manera de vivir diferente. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Por eso digo que esta imagen de hombre es la columna vertebral de la logoterapia. Y eso nos permite afrontar los problemas físicos también. Claro. Que a veces no se curan o no nos curamos de los problemas físicos, pero podemos afrontarlos de otra manera porque no nos rendimos y hacemos acopio o hacemos, como bien dijo Susana, apelamos a lo que el hombre es. Y es por eso, como dice Ana, que podemos autodistanciarnos de lo que nos pasa y no identificarnos. Si nos quedamos únicamente en lo biológico y lo psicológico, no podemos poner en práctica esta herramienta, el autodistanciamiento, que es tan beneficioso. Porque si no nos apegamos a esa enfermedad, a esa situación, a esa crisis, y así no vamos a poder continuar adelante. Claro, el sí a la vida incondicionalmente, como hacíamos referencia, tiene que ver con eso también. Queremos seguridades, queremos que las cosas se den de tal manera de que yo no me comprometa, y entonces el sí a la vida está supeditado a que se cumplan ciertas cosas, ciertas premisas. La palabra incondicional nos abre una ventana, un panorama de posibilidades, porque nos está, entre comillas, creo yo, obligando a que veamos cuál es la respuesta más acertada a lo que me está pasando y cómo arbitrar los medios para subsanar si es que esa situación conlleva algún conflicto. El incondicional es una entrega no de manera automática o como parte de la masa, una masificación. Al contrario, es, como bien dijo Susana, hacer uso del ser libre del ser responsable, hacerme cargo de mis decisiones, de ser consciente, de amar. Entonces, todo está predispuesto para que cada uno de nosotros sea en proceso, y yo diría una gran persona. Sí. En proceso. Además, autotrascendiendo, ¿no? Como lo hicieron, que es parte, diríamos, a lo que estamos llamados, a la autotrascendencia. Me gustaría, y en esto tiene que ver mucho nuestra actitud, me gustaría compartir con ustedes del libro Por amor a la vida, de Roberto Mucci, sí, ¿no? La actitud ante la vida, ¿no? En la profundidad, por ejemplo, dice, la autotrascendencia, en tanto salida hacia los otros,
supone un previo viaje a nuestra interioridad. En dicho camino hacia la profundidad logramos acercarnos a la esencia de nuestro ser, en la cual hallamos claridad existencial. Saber quiénes somos nos permite conocer cómo vivir y qué hacer de nuestra vida. El acceso a la propia identidad ilumina nuestro proyecto existencial. En dicha profundidad solo tiene lugar la verdad, dado que la mentira es un fenómeno social. Por lo tanto, supone salir de uno para engañar a los demás. Pero ahí, en la interioridad, es donde estamos frente al espejo de nuestra propia realidad. No nos podemos engañar ahí. Que en la propia interioridad no nos podemos engañar. Claro, nosotros nos podemos vender una imagen a cualquiera, pero a nosotros no. Ahí está el autoconocimiento, ser sinceros con uno mismo y ejercitarlo todos los días. Por eso cuesta tanto. A veces se tiene miedo a entrar en uno mismo, porque ahí no nos podemos engañar. No nos animamos a ir ajustando las cosas que sabemos que no están tan ajustadas como debería serlo, pero es el camino para la autenticidad. Y muchas veces nos perdemos esa ocasión de meternos. A veces también en ciertas circunstancias nos asustamos o nos asombramos y decimos, pues yo realmente soy así, ¿cómo no me di cuenta? Pero los actos me reflejan, me dan la posibilidad de darme cuenta de que hay cosas que están equivocadas o el planteo que yo hago de mi propia vida podría ser de otra manera y mejor. También quiero compartirles, fíjense ustedes que muchas veces hablamos de la muerte, ¿no es cierto?, que es una compañera que tenemos día a día, y decimos dentro de los conceptos logoterapéuticos que la muerte es lo que da sentido a nuestra vida. Y continuando con la lectura del libro Por amor a la vida del doctor Roberto Mucci, él dice, morir por no vivir. Fíjense ustedes, morir por no vivir. Dice, breve e intenso es todo lo que acontece entre la concepción y la muerte del hombre, como para no vivirlo profundamente. En el día de la festividad de San Francisco de Asís, un hombre que entendió, descubrió y vivió el valor y sentido de la vida. ¿Qué mejores palabras que las de Carl Jung sobre la vida? A veces se muere, no porque se muere, sino porque no vivimos la vida. No es la muerte la que irrumpe, sino nosotros que soltamos la mano de lo que nos hace vivir. Paco hablaba del suicidio existencial. Claro, ¿no? Tal cual. Cuando uno no apela a lo que es, cuando uno no reconoce la tercera dimensión, cuando no la desconoce, sino que la bloquea, dura, simplemente es una persona apática frente a la vida, sin emociones, sin sobresaltos existenciales, que es lo que nos hacen dar cuenta de que estamos vivos, sin ver las situaciones que entrañan alegría, ahogarnos por las que entrañan sufrimiento. Entonces uno se va suicidando por no tener el coraje de hacerse cargo de su propia vida. Claro, uno siempre tiene que entender que uno no es víctima de las circunstancias ni de las crisis, y que uno tiene que ser el protagonista de su vida y que no tiene ensayo, como dice Ana. Llega la situación en el presente y aquí y ahora tenemos que elegir y decidir aquello que nos conviene, y siempre con actitud positiva, pero no un positivismo así de entrega, dicho, exacto, sino un positivismo que sabemos que lleva esfuerzo, sacrificio, entrega y siempre destinado a. Porque si yo me encierro en mí mismo, como nos enseñaba el doctor Bretones, si yo estoy
lleno de mí mismo, no hay lugar para ningún otro y es imposible trascender y amar. Solamente me veo a mí. Eso tiene que ver, creo yo, con el disfrutar de la vida, porque en la vida está concentrada toda la esencia de uno en cuanto a posibilidad de crear, ¿no? También en la charla escuchamos a Paco decir que Dios es creador, pero nos da la posibilidad de ser creativos nosotros. Por eso el ejemplo de que no hay ensayo, no hay posibilidad de ensayar un día para ver que salga de la mejor manera. Estamos lanzados en el escenario de la vida para actuar, siempre de estreno. Pero tenemos que acostumbrarnos a ver las dos caras de la misma moneda. Estar vivos sería la moneda, y hay dos caras: o nos quedamos esperando cumplir años hasta donde sea, hasta que nos vengan a buscar. Claro, hasta que nos vengan a buscar, o llenar el granero, como decía Víctor Frankl, de respuestas con sentido, aún sabiendo que a lo mejor no era la más adecuada esa respuesta que uno da, pero la hemos dado, y está la posibilidad de rectificar en situaciones similares en el transcurso de la vida. Sí, siempre tenemos que entender que somos únicos e irrepetibles y que en ese sentido no podemos delegar nuestra vida a nadie, tampoco echar culpas. Pero también, y también podríamos hablar del sufrimiento, así como estamos hablando de la muerte, que es algo que cuando llegan los momentos de sufrimiento, ¿no es cierto? El sufrimiento lo creamos nosotros. Ante una situación de crisis, nosotros le damos vuelta y vemos únicamente eso. ¿Por qué no mirar todo lo otro bueno que también existe en nuestra vida? Porque como un sufrimiento necesario, porque es el que llega ante una situación no esperada, ¿no es cierto? Y hay otro innecesario en donde, como vos bien decís, Susana, uno va cargando, le pone más fuerza, refuerza ese momento. Por eso la imagen de la herida o la cicatriz. Pero nosotros, a lo largo de tantos años, primero por la vida que hemos, el tiempo que hemos transcurrido en cronológicamente hablando, pero después en el contacto con tantos papás que han pasado por la escuela de vida, creo que uno ejerce o autotrasciende, no sé si es tan así, pero yo lo siento así, o lo vivo así, cuando están en una situación de sufrimiento propia. Como que no cerramos los ojos. Estoy pasando por una situación difícil y uno no se cierra, sino que trasciende. Más está en contacto con los otros, más está proclive a compartir, a ayudar. Después la ayuda también te llega, pero podremos estar un ratito debajo de los escombros, pero yo creo que salimos. Claro, esto es lo que tiene de bueno cuando hemos aceptado desde el vamos todas aquellas situaciones que nos han traído sufrimiento y no hemos bajado los brazos, aún no sabiendo de logoterapia, no teniendo conocimientos. Apelaba lo que es natural en nosotros, esa esencia que tenemos y que nos decía que teníamos que decirle incondicionalmente sí a la vida porque es el supremo valor. Cuando uno entra en ese ejercicio, no es que después todo pasa y a mí nada me moviliza, una muerte, otra muerte, total, no, todo lo contrario. Eso nos hace cada vez más sensibles hacia nosotros y hacia los otros cuando están pasando por situaciones, pero ha llevado un ejercicio, ha llevado entrega, disponibilidad, sufrimiento, ¿por qué no? Como digo yo, tal vez llanto, angustias, pero así y todo decidimos de a poquito ser el protagonista de nuestra vida y eso ha hecho que cada vez nos cueste menos el poder decir sí a la vida. Sí, es un lema muy auspiciante, muy movilizador, no lo perdemos de vista y
cuando hacemos ese ejercicio que ya está tan incorporado, a lo mejor a los ojos de otras personas nos mostramos como personas que no pueden creer que podamos afrontar así con esa naturalidad, porque nunca se lo plantearon. Entonces, ese poner de manifiesto la fuerza indómita del espíritu, el amor hacia los demás, la necesidad de acompañar a los miembros de una propia familia en un momento difícil, la posibilidad de festejar con la familia habiendo pasado momentos difíciles o no haber pasado momentos difíciles, es decir, esta es una oportunidad para que la vida surja, para que la vida se manifieste, para que pueda ver los efectos de estar vivo. Entonces todo eso es un bagaje que cada uno de nosotros tiene, atesora, y en cualquier circunstancia abre ese baúl y lo pone en práctica y lo comparte. Las cosas compartidas, pues las alegrías se duplican y el sufrimiento o la angustia se comparte y se divide a la mitad. Y con esto nos vamos a ir al corte musical. Tristeza mía, tristeza porque siempre fui sentimental. Tristeza mía, tristeza más ahora que no estás. Tristeza mía, tristeza por quererte y no escuchar palabras en tu idioma original, idioma de un país lejano ya. Tristeza mía, al ver algún barquito de papel como el que fabriqué la última vez, cuando te dije que me iba a marchar. Tristeza mía, tristeza por ser tuyo más y más. Tristeza, mi tristeza no se irá. Tu voz será un recuerdo nada más. My love, did you speak English? No, mi amor, nada de nada. I love you, sweet love, and I need you in my life. You're my one and my only love. You're my happiness, and I need you. Tristeza mía, al ver algún barquito de papel como el que fabriqué la última vez, cuando te dije que me iba a marchar. Tristeza mía, tristeza porque nunca volveré. Tristeza mía, al ver algún barquito de papel como el que fabriqué la última vez, cuando te dije que me iba a marchar.
494-1010. Viaje con Servitaxi. Comodidad, seguridad y puntualidad. Aceptamos tarjetas de crédito. Descarga la aplicación. Encontranos como Servitaxi Mar del Plata. Servitaxi, sinónimo de servicio. 494-1010. Colabora con la Escuela de Vida Hotel Lácar, Familia Bárbaro. Colabora con el programa radial El Grupo de Padres de la Escuela de Vida. Si tomamos conciencia del compromiso que tenemos en la relación con el otro, yo creo que nuestra actitud para dar respuestas a las preguntas que nos hace la vida serían más valederas, más profundas, digamos también con un toque más auténtico, más comprometido. Muchas veces hablamos por hablar, por decir cosas sin decir nada. En otras circunstancias hacemos como que escuchamos o lo que escuchamos no nos conviene y entonces está la indiferencia. Y muy pocas veces, creo yo, Susi, nos detenemos a pensar qué decir y cuando escuchamos, cómo respondemos. Sí, hoy yo quería compartir algo, ¿no? Porque estamos hablando de amor en base a lo que hemos escuchado en estos programas, trascendencia, a qué estamos llamados, que tenemos que ser los protagonistas, que somos únicos e irrepetibles. Y me gustaría compartir con ustedes algo que dice que cuando esparces semillas de amor, eres tú quien florece. El más profundo acto de sanación es hablar. Hablar libera, suelta cadenas, evapora fantasmas, disipa sombras, disuelve energías pesadas. Hablar reorganiza lo que sentimos, aclara lo que tenemos confuso, reprograma ADN, devuelve extraviados y aquieta tempestades. Hablar y ser escuchado, hablar y no ser interrumpido, hablar y ser comprendido, hablar y no sentirse juzgado. Hablar nuestra verdad, decir nuestra vulnerabilidad, decir nuestro genuino sentimiento, nuestro deseo, nuestro miedo. El más profundo acto de amor es escuchar. Escuchar acompaña, enseña, escuchar con paciencia, con respeto, escuchar la verdad del otro. Escuchar hace magia, escuchar sin levantar muros, sin defenderme, sin sentir miedo, sin querer controlar, escuchar sin desviar lo que dicen hacia mí, sin ironía, sin burla, sin imponer, escuchar sin resistirme, sin argumentar, sin amonestar, sin sermonear, sin persuadir, sin aconsejar. Escuchar el sentimiento, escuchar el miedo del otro. Quería compartirlos porque me parece que es muy valioso considerar a ese otro y del mismo modo hacerlo nosotros cuando tenemos una necesidad de ser escuchados. Son dos funciones vitales, yo diría, el hablar y el escuchar. A veces perdemos la ocasión de brindarnos, de descubrir verdades con respecto a lo que nos pueden estar diciendo los otros. Yo siempre hago referencia a una situación familiar, cuando a veces hablábamos del diálogo. Hemos tratado tantas veces el tema del diálogo y también se impone en la dinámica de la familia o con un grupo de personas muy íntimo. ¿Cuándo aprendemos a hablar y cuándo aprendemos a escuchar? ¿Cuándo aprendemos a callar? ¿Cuándo nos miramos a los ojos? ¿Cuándo necesitamos de la presencia física? Realmente este texto, diría Paco, es para hacer un póster. Es para hacer un póster. Cada frasecita, cada oración, cada renglón
abre la posibilidad del reconocimiento. Cuando entramos en nosotros mismos, también podríamos aplicarlo a ver hasta dónde podemos cumplir algunas de esas premisas, algunas de esas reflexiones, porque realmente es muy válido. Ejercitemos el hablar, el diálogo, ejercitemos la posibilidad de escuchar al otro, de decirle cosas sin altanería, sin imponer. Claro, este texto es realmente para analizarlo frase por frase. Yo creo que nos da la posibilidad de tanto hablar como escuchar, que es lo básico, y poder dialogar. Nos ayuda para vivir mejor, en armonía, en compañía de los otros, siempre viendo al otro. Pero primero tengo que verme a mí mismo, que es lo que muchas veces nos cuesta, porque, como digo yo, tenemos que ser sinceros con nosotros. ¿Nos gusta lo que vemos de nosotros? Entonces, si nos gusta lo que vemos de nosotros, si podemos realmente hablar y escucharnos, lo vamos a poder hacer con el otro y nos favorece en todos los sentidos. No nos olvidemos y reiteremos que esto es un acto de amor. Amor, sí, realmente el título es muy apropiado, muy apropiado. Y haciendo un paralelo, volviendo a las charlas de Paco, en donde nos gustaba escucharlo y él nos motivaba también a hablar. Esa situación se daba especialmente al final de cada año lectivo, de cada curso anual, en donde invitaba, a veces no tanto invitaba, sino señalaba con el dedo y decía: vos tenés que expresar parte de tu experiencia a partir de las charlas de logo, o también nos invitaba a participar en ponencias en los congresos de logoterapia. Él quería mucho que el hombre común de la calle figurara entre los panelistas del congreso anual que se hacía de logoterapia en diferentes lugares del país. Vamos a compartir el testimonio de un gran amigo, de un queridísimo amigo, una ponencia que se hizo en el Congreso de San Luis y que está reflejado también en la revista del 25º aniversario de la fundación del Centro de Estudio de Logoterapia. Susana tiene referencias de este señor. Yo hablo como un amigo entrañable y queridísimo de Paco y mío. Voy a decir las dos cosas. Primero que gracias a Carlitos, que era Carlitos Caram, el compañero de mi mamá, conocí la logoterapia. Me insistía tanto que por respeto un día fui y nunca lo voy a olvidar. Pero por otro lado también en este testimonio vemos cómo Paco, a través de tantos años de sus charlas y de esa vehemencia que tenía, porque entendiésemos, ¿no?, los conceptos de la logoterapia, nos quería abrir la cabeza, nos cambiaba la forma de pensar. Esto nos llevaba a cambiarnos la forma de actuar, pero fundamentalmente la forma de vivir, para lograr realmente una vida plena, sin vacíos. Escuchemos este testimonio tan cortito, tan profundo y que dice tanto. Cruzando los años 60 o 70, caminaba por calles y avenidas, plazas y parques, miraba y veía atestadas peatonales, confiterías, restaurantes, bailantas, aulas con conferenciantes ampulosos, iglesias o capillas con sacerdotes o ministros sermoneando, pero siempre terminaba en las rigideces de la almohada que me impedían conciliar el sueño porque no encontraba justificable de todas mis correrías, que siempre terminaban en la injustificable existencia, adueñado con la nada o el vacío. Ergo, solo el somnífero cubría el precario sueño hasta el nuevo día con la repetida imagen del vacío que ya justificaba la existencia, preámbulo de la fatiga y la depresión cada vez más aguda.
seguida de una invitación cada vez más insistente y seductora del suicidio. No había razón alguna para permanecer en este mundo sufriente y peor, vacío. Impensadamente, el vacío no lo admite, crucé la barrera del sonido de un nuevo lenguaje, como por ejemplo, el hombre es único e irrepetible. Está integrado por dimensiones biológicas, psicológicas y espirituales. Este último componente, el espiritual, es inextinguible y, por tanto, se constituye en el lleno existencial, vale decir, la antípoda de la existencia vacía, o sea, que justifica mi existencia, niega el vacío y repudia el suicidio. El ser humano es eterno. Esta nueva corriente filosófica y aún mística me impacta violentamente y me invita a conservar mi vida para un destino superior, donde se realizan los valores que estos, sí, no se marchitan ni extinguen. Entonces, el hombre se vuelve eterno y es el portador y ejecutor de esos valores que debe realizar. Amor, solidaridad, caridad, libertad, responsabilidad, conciencia. Esta nueva corriente llamada logoterapia nos invita a una realización de valores que me impulsaron a sobrevivir con el emblemático, a pesar de todo, sí a la vida. La logoterapia tiene el enorme impacto en quien quiera escucharla y practicarla. Nunca estará solo, ni vacío ni ocioso. Siempre tendrá un proyecto de realización existencial. Congreso de San Luis, año 1991. Un cariño muy grande para tu mamá, la abuela Orfelia y Carlitos. Realmente estas palabras, en un testimonio tan corto, pero tan profundo, donde pone al descubierto su vida, nos hace ver la importancia que tiene reconocernos únicos e irrepetibles y el sí a la vida incondicional. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa tanto como lo hacemos nosotros. Yo les agradezco la presencia y les digo hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Nos reencontramos el sábado a las 12 del mediodía. Muchas gracias. Tardes que invitan a generar nuevas historias. Vives en la radio que te acompaña como necesitas. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.